Vamos a hablar en los próximos 20 minutos del papel que tiene actualmente el ezetimibe y el ácido bempedoico en el tratamiento de las dislipidemias. Estos son mis conflictos de interés y algunas diapositivas de enlace que todos conocemos, pero que es importante que recordemos porque la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en todo el mundo. Incluso en los últimos años de pandemia, las muertes cardiovasculares doblaron a las muertes ocasionadas por el COVID. ¿Quién es el responsable en un número importante de casos de esta enfermedad cardiovascular? La placa aterosclerótica. Esta placa aterosclerótica está compuesta de un núcleo lipídico que entre más grande sea y más de delgado la cápsula fibrosa, más riesgo de romperse tiene. Y ese núcleo lipídico está lleno de LDL. Por eso las dislipidemias tienen el factor de riesgo atribuible más importante para el desarrollo de enfermedad cardiovascular, que es 50%. Pero no es tener el colesterol alto o bajito. Miren que entre más alto sea el colesterol total o el LDL, mayor es el riesgo de enfermedad cardiovascular, de infartos, de accidentes cerebrovasculares, de enfermedad arterial periférica. Y de la misma manera, todos los estudios que han disminuido de una u otra forma los niveles de LDL han disminuido el riesgo cardiovascular de los pacientes. Por eso es importante clasificar a los pacientes de acuerdo a sus variables clínicas y paraclínicas en riesgo bajo, moderado, alto, muy alto, incluso riesgo extremo. Los pacientes de riesgo extremo, que son aquellos que han tenido varios eventos en el transcurso de 2 años, deben tener un LDL por debajo de 40-45. Los pacientes de muy alto riesgo deben tener un LDL por debajo de 55, alto riesgo por debajo de 70, riesgo moderado por debajo de 100 y los pacientes de bajo riesgo por debajo de 116. Esto se ha logrado en un número importante de pacientes, pero no en el 100%, con estatinas de alta intensidad. Por eso las estatinas de alta intensidad reemplazaron a las dosis de moderada intensidad o a las estatinas de baja intensidad en el manejo del riesgo cardiovascular. Y si nos vemos en esta gráfica, la línea azul demuestra que el uso de estatinas de alta intensidad, independiente de las metas a las que lleguemos, está asociada con menor mortalidad. A menor mortalidad, pero no mortalidad de cero. Miren que un importante número de pacientes de riesgo moderado o de riesgo alto no llegan a metas con estatinas de alta intensidad o no llegan a metas con las terapias actuales. Y si el valor de corte es 55, el número de pacientes que no alcanzan metas es hasta del 78-80%. Entonces esto es un problema importante en pacientes de alto riesgo. Y si miráramos los pacientes de riesgo extremo, pues ese 78% se subiría a un 80 o 90% en no llegar a las metas en estos pacientes. Normalmente, ¿qué estrategias tenemos para llegar a estas metas? Las estatinas de alta intensidad, y cuando no llegamos con estatinas de alta intensidad podemos adicionar ezetimibe. Cuando no llegamos a metas con ezetimibe podemos utilizar inhibidores de PCSK9, pero entonces vamos a hablar en la actualidad del papel del ezetimibe. También no podemos llegar a metas por falta de intensidad en la terapia, pero también por efectos adversos de los medicamentos. Y las estatinas, todos sabemos que está asociado con un efecto nocebo. Ese efecto nocebo hace que hasta en el 10 o 20% de los pacientes no sean toleradas por efectos musculares. Sin hablar de otros efectos que son mucho más raros, como la hepatopatía severa, que está presente en menos del 1% de los pacientes, pero pues que hay que tenerlo en cuenta porque algunos pacientes pueden no tolerar las estatinas. Este riesgo de intolerancia a las estatinas, como les dije, es más o menos del 10%, y hay algunos factores de riesgo que pueden aumentar o que pueden disminuir su incidencia.
y además otras comorbilidades o aspectos de raza que pueden aumentar o disminuir el riesgo como lo vemos en la gráfica. ¿Qué hacemos cuando el paciente no tolera la estatina? Pues podemos disminuir la dosis e intentar llegar a metas con ezetimibe. O también podríamos utilizar recientemente ácido bempedoico, que aunque no está en Colombia, pues en los próximos años se va a convertir en una alternativa de manejo. Empecemos con ezetimibe. Disminuye la absorción de colesterol al inhibir la proteína NPC de Niemann-Pick C1L1 en el intestino delgado. Eso hace que no se absorba colesterol, ese colesterol no llegue al hígado y el hígado tenga menos sustrato para la síntesis de colesterol y menos LDL. ¿Cuánto es el efecto que puede tener el ezetimibe en la disminución del LDL? Más o menos un 17, un 18%. Eso equivale aproximadamente a doblar 2 o 3 veces las dosis de estatinas. Recuerden que, por ejemplo, cuando tenemos una dosis de rosuvastatina de 10 miligramos, si vamos a aumentar la dosis a 20, disminuimos un 6%. Si queremos aumentarla a 40, vamos a disminuir más o menos un 12%. Entonces tenemos que el ezetimibe podría adicionar más o menos un 18% en la disminución del LDL en los pacientes que no lleguemos a metas o que por alguna razón no alcancen con dosis altas de estatinas. Una estatina de alta intensidad más ezetimibe podría llegarnos a un 65%. Y en algunos pacientes incluso podríamos utilizar una terapia triple con estatinas, ezetimibe y un inhibidor de PCSK9 en la que la disminución del LDL podría ser hasta del 85%. ¿De dónde viene la evidencia más importante? Considero yo que es del estudio IMPROVE IT, hace más o menos 8 años publicado en pacientes postinfarto agudo de miocardio. Esta molécula disminuyó aproximadamente un 24% el LDL, 24 miligramos por decilitro comparado con los pacientes que no utilizaron ezetimibe con simvastatina y solo utilizaron simvastatina. Pero lo importante no es ese 23 o 24 miligramos por decilitro que disminuyó el ezetimibe, lo importante es que esto se asoció con una disminución más o menos del 7% de eventos cardiovasculares. Incluso las recomendaciones actuales nos dicen que en pacientes con infarto agudo de miocardio que lleguen con un LDL por encima de 100 o 120, en los que vamos a necesitar una disminución mayor al 50% del LDL, de una vez empecemos con una dosis de estatina de alta intensidad y de una vez con ezetimibe para que lleguemos a metas lo más rápido posible. En cuanto al ácido bempedoico, también inhibe la síntesis del colesterol al inhibir una enzima que se llama la ACT-citrato liasa. ¿Cuál es la ventaja del ácido bempedoico comparado con estatina? Es que no está presente en el músculo esquelético. Entonces podría disminuir la síntesis del colesterol a nivel del hepatocito, al igual que lo hace la estatina, pero no tendría los efectos musculares al inhibir la síntesis de colesterol a nivel muscular. Y además, como no actúa a nivel de los isoprenoides, no podría aumentar el riesgo de diabetes, que es bajo, pero puede ocurrir en los pacientes con uso de estatinas. ¿Cuánto disminuye el ácido bempedoico adicionado a la estatina? Más o menos un 16.5%. Este estudio preliminar del estudio CLEAR demostró que al adicionar ácido bempedoico una vez al día a una estatina en pacientes con dislipidemias, adicionamos más o menos un 16.5 en disminución del LDL. Y esto no se asoció con eventos cardiovasculares adversos o eventos adversos importantes. Este año salió el estudio CLEAR en el que se quería ver si el ácido bempedoico en pacientes que no toleraban las estatinas disminuía no solamente el LDL,
sino disminuía eventos cardiovasculares. Y se asoció a una disminución más o menos del 26%, del 23%, perdón, en el LDL, pero lo que es más importante es que se asoció con una disminución de eventos cardiovasculares mayores, más o menos en un 13%, comparado con el placebo. Esta disminución no fue a expensas de mortalidad o mortalidad cardiovascular, fue a expensas de nuevos infartos agudos de miocardio o revascularización miocárdica. Por eso las guías de manejo de las dislipidemias con medicamentos no estatínicos lo recomiendan en todos los escenarios clínicos en pacientes que no lleguemos por alguna razón a metas con estatinas de alta intensidad y con ezetimibe o que no las toleren, o en pacientes que por alguna razón no podamos darle estatinas de alta intensidad o que sí se podamos dársela pero no lleguen a metas. No olvidemos que ya para terminar, la prevención secundaria no solamente es el manejo de las dislipidemias, sino que es el manejo de la tensión arterial, de la diabetes mellitus, de las hipertrigliceridemias, de la falla cardíaca, el manejo del ejercicio, nutrición, suspensión del tabaquismo, antiagregación plaquetaria dual o simple, algunas veces antiinflamatorios, nefroprotección, vacunación y muy importante la salud mental. Muchas gracias a todos.